Gracias, Ruth. Buenos días a todos. Este tema, a pesar de que está discutido en el libro de los espíritus, que Aldele le dio especial atención en la Génesis, en el capítulo de los fluidos, ha surgido en diferentes presentaciones de todos nosotros y siempre nos hemos preguntado qué es, de dónde viene, cómo es y de qué nos sirve. Y entonces, pues, quise indagar. Esto no es producto de una sabiduría ancestral que yo haya tenido, sino una indagación que hice en la información que hay y un pensamiento que le di a eso que estaba leyendo para ver si encontraba que fuera significativo para mí, porque si es significativo para mí, puede ser significativo para todos ustedes y para todo el que esté escuchando. Así que la clase está basada en un artículo que encontré en, en la internet, ¿verdad? Que discutía precisamente el fluido vital. Lo van a ver en la bibliografía que está definido. Hay un site, un sitio, un lugar en la internet que toca asuntos espíritas, más una revista que también discute este tipo de asuntos. Y la demás información, pues, del libro de los espíritus y algo de la Génesis. Así que espero que puedan comprender la importancia de la presentación porque habla de los fluidos. Y nosotros como seres humanos, pues quizás pensemos, ¿verdad? Que somos algo independiente de lo demás. Y debemos entonces cambiar esa percepción y mirarnos como un pez en el agua. El pez no sabe que está rodeado de un océano y que dentro de esa atmósfera que lo rodea, pues él se va moviendo y va descubriendo las cosas que le ayudan y las que de las cuales tiene que tener cuidado, porque si no pierde la vida. Así que nosotros tenemos que concebirnos como integrados en un inmenso océano fluídico y ver esa analogía del pez como algo bien claro de que así es que estamos. Cuando en la física se habla de que las partículas están interconectadas y que si una partícula recibió una impresión y la otra que estaba al lado recibió la misma impresión, cuando se distancian enormes, un espacio enorme entre una y otra, siguen interconectadas. ¿Cómo es eso posible, verdad? ¿Cómo es posible la interconexión? Pues es posible si vivimos dentro, como el pez en el agua, o sea, dentro de un inmenso océano que nos rodea y nos permite entonces que cualquier vibración en este punto alcance inmensidades, como la piedra que ustedes tiran en una laguna y ven cómo esas ondas se van esparciendo, pues esa es la interconexión, esa capacidad de percibir y de llevar la información en un punto y a la vez en un punto distante. Así que buscando esa comprensión de la vida de nosotros, es que traigo entonces esta presentación. Dice gradación del fluido cósmico universal. Cuando Kardec comienza el libro de los espíritus, ¿verdad? Comienza precisamente explicando qué son las cosas. La primera pregunta es ¿qué es Dios? Porque es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? ¿Cómo concebimos eso que pensamos que de ahí es que surge todo? Y esa comprensión, los espíritus dicen que va más allá de nuestra capacidad actual y seguiremos indagando. ¿Por qué? Porque a medida que comprendemos, se nos hace más inmenso la información que debemos conocer. Se nos va complicando. Y eso implica que aunque yo en esta vida no pueda eh, contestármela,
tengo oportunidades para cuando vuelva a encarnar, buscar más información, interaccionar con la materia y descubrir que es eso más allá que en este momento no está a mi alcance. Como descubrí, ¿verdad? En la, estuve hoy siendo atendido, pues si, si fui científico en la vida pasada o fui médico, ¿verdad? Y hoy soy ingeniero, son oportunidades que he tenido para bregar con la materia. Y la materia no es solamente esto que uno toca. La materia somos todos, inclusive el aire que respiramos. Así que investigando qué es eso, lo que se ve, lo que es tangible y lo que no se ve, pero es entendible porque se puede intuir, se puede intuir que existe, pues también importante reconocerlo y así entenderlo. Lo importante es entenderlo. Así que comencemos la presentación describiendo, bueno, primero el propósito de la clase, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la clase? Primero, verificar tus conocimientos del campo invisible que sostiene la vida, como le estaba diciendo, ¿verdad? Tenemos que aprender a concebirnos dentro de un campo inmenso que sostiene todo, ¿ves? No situarnos como algo separado de lo demás, a pesar de que nos has enseñado siempre nuestra individualidad, pero siendo únicos, que quiere decir que tenemos una oportunidad independiente de los demás de caminar y llevarnos al progreso y a conseguir una evolución hasta alcanzar el grado de perfección. Sin embargo, ¿verdad? Uno a otros dependemos y todos coexistimos dentro de un solo universo. Así que es lo importante, verificar qué tanto entiendes que ese mundo invisible es parte y lo haces parte de tu vida. Conocer cómo influye este campo invisible en tu estado emocional, tus hábitos, tus pensamientos, tus relaciones, porque esas ideas que nosotros concebimos, esos pensamientos que dejamos que se reproduzcan y que estén ahí y que no se vayan, nos provocan unas consecuencias, ¿verdad? Nos hace tener unos hábitos y nos afectan nuestras relaciones, para bien o para mal. Así que importante conocer que si no nos miramos, ¿verdad? No solamente ver nuestra silueta en el espejo, es ver nuestros pensamientos, es ver qué definimos que somos. Importante. Conocer la naturaleza del fluido universal y su manifestación en las diferentes gradaciones. En esa investigación que Caldea hace del mundo espiritual, que le pregunta, además de qué es Dios, ¿verdad? Le pregunta también qué es la materia. Y en la pregunta le pregunta qué son los espíritus, ¿verdad? Porque quiero saber qué es él. Le pregunta qué es la materia. Y en la definición de la materia, entonces los espíritus le traen, ¿verdad? El concepto de fluido universal, que es ese inmenso océano en el cual estamos inmersos y que con la interacción del espíritu, del principio espiritual sobre la materia, utilizando ese fluido universal es que las cosas surgen. Distinguir el principio vital o fluido vital como el elemento que anima a los seres vivos, que es precisamente la presentación, es qué es esto, qué es el fluido vital y su función de animar, de proveer la activación orgánica que permite la multiplicación de cada uno de los seres que han surgido y que podrían surgir, ¿verdad? Porque descubrimos nuevos seres, pero pueden producirse nuevos seres. O sea, eso no es una contención que nosotros podemos hacer como seres. Esto nos toca a nosotros definir qué la naturaleza puede producir.
Esa foto la encontré bien interesante, ¿verdad? Porque nosotros, como seres, a menos que vemos una fotografía, no podemos ver el universo. ¿Por qué? Pues somos parte de él, no nos podemos mirar a nosotros mismos, nos podemos, ¿verdad? Pero no tenemos la costumbre de hacerlo. Y pienso, ¿verdad? Que eso puede ser un espíritu superior, ya bien evolucionado, que entonces puede capturar una visión tan abarcadora de la vida. Así que la vi así de interesante y se la quise presentar. Hay una escalerita y él está parado en el último escalón, ¿verdad? No se ve porque la foto cuando la puse en pantalla pues se escondió, pero la escalerita me significaba todas esas encarnaciones que tuvo que pasar para poder llegar a un estado en que pudiera contemplar ese universo. Así que esa es nuestra aspiración. El fluido cósmico universal. El ser humano, más allá del cuerpo físico, es una sinfonía de energías que vibran desde lo divino hasta lo tangible, desde lo que desconocemos qué es hasta lo que podemos tocar, coger con nuestras manos y definir bajo ciertas leyes que gobiernan el producto de las cosas. El fluido cósmico universal es como una arcilla energética que puede adoptar distintas funciones según la voluntad divina o espiritual. O sea, nosotros podemos utilizar esa arcilla energética para construir desde el momento en que como principio espiritual nos unimos a la materia. Desde ese momento empezamos a laborar sobre la materia y quizás lo primero que hicimos fue protegernos, ¿verdad? Crear algo que nos protegiera y después crear un entorno que nos permitiera manifestarnos. Posteriormente animarnos para podernos reproducir y finalmente pues crear el ciclo de nacer, morir, volver a nacer y progresar siempre. Así que esa ha sido la voluntad del espíritu una vez se une a la materia. El fluido vital es una condensación de ese fluido cósmico universal que es adaptada por la intervención del espíritu para sostener la vida orgánica. Importante que al decir gradación del fluido cósmico universal no es que él mismo lo hace, requiere la intervención del espíritu para que eso pueda ocurrir. Ajá. Sí que no es el fluido cósmico per se que se va agradando, o sea, va transformándose por sí mismo. Requiere la intervención del espíritu para que eso ocurra. Esa es la clave de la cual podamos tener de ese fluido cósmico universal diferentes cosas. Es como una adaptación por la intervención del espíritu para convertir la materia en cosas diferentes. Cuando el fluido vital se une a la materia densa, la animaliza. ¿Qué quiere decir animalizar? Le influye una actividad y una capacidad para transformarse y para reproducirse. O sea que es algo mucho más allá que de no tener la intervención del espíritu para convertirlo en esa energía o materia mucho más densa, ¿verdad?
Si no ocurre esa transformación, no se produce entonces la vida. Es esencial. Se me ocurre, ¿verdad? Como el vida física. Si se me ocurre como el panadero, ¿verdad? Que utiliza diferentes ingredientes para producir una masa que a su vez esa masa, ¿verdad? Se pasa por un proceso de calentamiento que llega entonces a producir el pan que nosotros nos comemos, ¿verdad? Ese pan no se hace solo. Sin el panadero no sería posible que esos ingredientes se conviertan en algo tan sabroso como el pan. Okay. La vida no surge de la materia, sino de la energía invisible que la anima. Esa energía es el fluido vital nacido del fluido cósmico universal con la intervención del espíritu. Ahí es donde está la clave. El panadero es esencial para que el pan se produzca. En la pregunta 22 del libro de los espíritus, Kardec cuestiona sobre la materia y los espíritus le responden. La materia existe en estados que a ustedes les son desconocidos. En ese entonces, ¿verdad? En la vida actual sabemos que la materia se manifiesta por lo menos en 5 estados, ¿verdad? Sólido, líquido, gaseoso y el último es plasma, que han inventado, pero hay otro más, pero no lo busqué, se me olvidó. Y, ¿verdad? La materia puede ser, por ejemplo, tan etérea y sutil que no produzca ninguna impresión. Y ustedes están, me imagino que ya acostumbrados a escuchar que existe la materia oscura, ¿verdad? Y la energía oscura, que son constituyentes de ese universo en que vivimos, pero que todavía no hemos podido desarrollar mecanismos que puedan detectarlos y definirlos como son. Para el momento sabemos que está presente porque la materia oscura afecta a la gravedad y la energía oscura participa en esa expansión y aceleración que tiene el universo, que son fenómenos que el ser humano ha podido distinguir en esta vida actual, porque en la época de Kardec esas teorías no estaban. La continuación de la pregunta 27, que habla sobre los elementos generales del universo, es ampliada por los espíritus al decir, pero el elemento material, al elemento material hay que añadir el fluido universal, que desempeña un rol de intermediario entre el espíritu y la materia propiamente dicha. Es la materia demasiado grosera para que pueda el espíritu ejercer una acción sobre ella. O sea, cuando la materia está sólida y ya constituida, el espíritu no puede ejercer acción sobre ella, aunque la puede mezclar, la puede pulverizar, la puede transformar, pero no cambia su constitución íntima, aunque, ¿verdad? En la ciencia moderna, en el mundo atómico, se puede separar, ¿verdad? Compuestos y hay mecanismos, ¿verdad? Para adquirir o utilizar la energía que se libera cuando se rompen composiciones químicas, ¿verdad? Así que eso actualmente se hace. En la época de Kardec eso no se hacía y esos espíritus en aquel momento no le pudieron transmitir una información que fuera tan compleja que no tendría ningún significado. Laude, Ruth, la definición de abajo es prácticamente lo que es el periespíritu, porque dice el elemento material que añadiría el fluido universal, que desempeña un rol intermedio, pero si quitas fluido universal y pones periespíritu,
Quiere decir que el perispíritu está literalmente formado de ese fluido universal. Sí, vas a ver posteriormente una presentación y una tabla donde se discute, ¿verdad? Las diferentes gradaciones de ese fluido cósmico y entre ellas está, ¿verdad? El perispíritu, perispíritu. Y tocaré algo más allá, gracias a tú. El fluido universal está colocado entre el espíritu y la materia, aunque desde cierto punto de vista se pueda clasificar como elemento material, se distingue por poseer propiedades especiales. Esas propiedades especiales son las que le permiten al espíritu actuar. De lo contrario, le ofrecería tanta resistencia que no pudiera hacer las transformaciones que hace. Si fuese positivamente materia, no existiría razón para que el espíritu no lo fuese también, ¿ves? Porque entonces habrían dos elementos en el universo, Dios y la materia. ¿Eh? Así que en ese sentido, ellos te dicen, tiene que existir algo más sutil que la materia para que entonces el principio inteligente pudiera manifestarse como espíritu. De lo contrario, no podría ocurrir esa manifestación. ¿Qué significa eso, verdad? El fluido cósmico universal no es materia ordinaria, pero tampoco es espíritu. Es una sustancia intermedia, sutil y moldeable. O sea, permite que el espíritu la maneje, que sirve de puente entre lo espiritual y lo físico, entre ese mundo etéreo y el mundo constatable, medible, transformable. De él derivan todos los fluidos que actúan en el universo, incluyendo el fluido vital. O sea, cada vez que nosotros hablemos de diferentes fluidos, ¿verdad? Pues estamos hablando de ese fluido universal que ha sido por la intervención del espíritu transformado en diferentes manifestaciones. Si existe algo entre el espíritu y la materia, ¿cómo influye en nuestra vida diaria? ¿Verdad? Es una pregunta que les hago, ¿verdad? Si existe algo entre el espíritu y la materia, ¿cómo influye en nuestra vida diaria? O sea, ¿qué significa eso para nosotros? Que haya ese fluido y que nosotros como espíritu pudiéramos intervenir. Eso significa que no podemos ser estáticos, no nos podemos considerar como concluidos, aún a pesar de las circunstancias que tenemos en este momento, las podemos transformar, las podemos hacer mejor para nosotros mismos y para nuestros seres a nuestro alrededor. Nuestros pensamientos influyen, nuestras creaciones fluídicas utilizan ese fluido cósmico universal gradado de diferentes formas y nos permite entonces crear, producir. Así que son capacidades que tiene el espíritu, nuestro espíritu, nosotros mismos, para cambiar lo que en este momento consideramos dañino o que nos hace mal. Así que es una herramienta enorme para transformar tanto nuestro ser como los seres que están a nuestro alrededor. Así que es importante. Otra pregunta. ¿Qué papel juega ese fluido invisible en nuestra salud, emociones y decisiones, verdad? Pues tenemos esa herramienta para mejorar nuestra salud, hacer que nuestras emociones tengan significado. Ocurren demasiadas cosas en el mundo que requieren de nuestra comprensión y de nuestra chispa de positividad para que se transformen. Así que quizás hasta opinar, siempre que la opinión no sea eh, malvada o, tenía una palabra, pero se me fue, ¿verdad? Violenta, violenta,
es importante. Esa opinión es leída por otras personas y si tiene una buena conducta emocional, ayuda, tranquiliza y da esperanza. Nelson. Mm. ¿Se escucha? Sí, por lo que estoy escuchando, entiendo que del fluido universal surge el fluido vital del cual surge la materia. Es decir, que nuestro cuerpo físico existe porque existe, lo precede un fluido vital, ¿verdad? Por tanto, en en la pregunta anterior que dice cómo influye en nuestra vida diaria, pero dice si existe algo, como dando, hay como duda en si existe, cómo influye. Bueno, existe porque estamos vivos, tenemos un cuerpo material que emana de ahí, de alguna manera, ¿no? A través de la dirección del espíritu. Pero en nuestras emociones, nuestra salud y decisiones, ese fluido universal, ¿cómo influye? Pues entendería que todas emociones, toda emoción, todo pensamiento es una vibración que se traslada a través de ese entramado del fluido cósmico universal y que es captado por otros pensamientos por afinidad, que se fortalece en la medida en que nosotros cada vez que pensamos en una vibración que surge y se fortalece con otras vibraciones afines a ella. Y por eso es que logramos, por ejemplo, cosas excelentemente buenas o cosas terriblemente malas, precisamente por ese entramado vibracional del cual somos parte nosotros. Nosotros alimentamos la negatividad o alimentamos las cosas positivas con nuestro pensamiento. Podemos crear con nuestro pensamiento. Somos creadores de alguna manera, aunque no lo sepamos. Cada vez que nosotros emitimos vibraciones de odio, de resentimiento, de egoísmo, estamos impactando nuestra vida colectiva, nuestra vida personal y nuestra vida colectiva, porque son recibidas por otras vibraciones afines a ella que se fortalecen. Nosotros fortalecemos o debilitamos la maldad con nuestro pensamiento, con nuestra vibración. Eso es lo que yo hasta el momento puedo entender. No, y exactamente eso es, ¿verdad? Si eso es así, el papel que juega es ese que tú acabas de decir. Somos consecuencia de pensamientos y de acciones dirigidas en direcciones X o Y. Nosotros como recipiente, ¿verdad? De la cultura europea, pues nos vemos, pensamos y actuamos de una manera, ¿verdad? Quizás alguno de nosotros tenga alguna influencia nativa y esté un poco alterada esa descendencia de la cultura europea, pero si nosotros hubiésemos nacido en África, ¿verdad? Y hubiésemos vivido la esclavitud y nos hubiesen arrancado del corazón y del calor de esos padres y esas madres que tenían esos hijos, ¿verdad? Pues nos consideramos diferentes, ¿ves? Porque la experiencia que tuvimos en ese proceso reencarnatorio de generación en generación, esa experiencia está ahí. ¿Ves? Y requiere de múltiples transformaciones emocionales para poder arrancarla. Y quizás una ayuda hubiese sido que esa cultura europea se diera cuenta de la explotación que hizo de los demás para su propio beneficio, meramente para considerarse una de las naciones más poderosas del mundo. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Porque los que reciben el beneficio son los nacionales de esa nación poderosa. Porque de donde esa nación adquiere poder
lo que recibe es sacrificio, utilización, pobreza, hambre y a veces hasta la desencarnación obligada que las culturas poderosas ejercen sobre esos pueblos. Nelson, te iba a decir algo. Pero me obligan los espíritus, que tú y yo siempre vamos a chocar en ese punto, sino que eso es parte de la ley de construcción y destrucción para que los pueblos avancen. Sí, pero no me puedo conformar con eso, porque es cierto, ¿verdad? O sea, la cultura más elaborada va a la cultura menos elaborada y le aporta. Y esa cultura menos desarrollada, entre comillas, pudiese mejorar grandemente por esa influencia. El problema es cómo lo hicieron. Y el problema es la explotación que hicieron. Si hubiese ido como compañero, ¿verdad? Si yo tengo armas de fuego, elementos como la rueda, vehículos, capacidad militar superior, y encuentro una cultura que lo que tiene es lo que la naturaleza le da, oye, ¿qué yo voy a hacer? Eliminarlos y aprovecharme de los recursos que ellos no saben para qué sirven. O ser parte de esa conciencia y ayudarlos a progresar, enseñándoles el manejo de la materia para producir beneficios. Esa es la diferencia. Ustedes sabrán lo que ha pasado, según leen, y se enteran de la vida como ha transcurrido y de quiénes han sido los verdaderos malvados de todo lo que ha ocurrido. Así que, importante esas dos preguntas porque nos despierta la conciencia de que somos parte de, no somos ajenos. Nelson. Sí, sí. Es que ese punto de maldad, malvado, el libro espíritu dice que no existe. Si Sí. tú necesitas que la ley de destrucción, o sea, que algo se destruya para que se vuelva a construir, tú tienes que encargar un espíritu que se encargue de eso. Destrucción y construcción puede tener diferentes vertientes. Destrucción puede ser lo que hizo María, ¿verdad? Que ayer celebrábamos los 8 años del paso, que al que no estaba preparado, pues recibió el embate. El que no se quiso ir, aun a pesar que se le dijo que se iba a inundar, pues sufrió las consecuencias. Y peor aún, obligó a terceros a tener que ir y sacarlos de la emergencia en que ellos mismos se adentraron. Es destrucción, pero también es transformación, porque de esos cambios físicos que ocurrieron, surgió la oportunidad de hacer algo diferente y mejor. Así que sí tienes razón y perdona la emoción que le apliqué a lo que estaba diciendo. Pero, y tienes razón, no existe mal, existe Yo no tengo razón, transformación tiene razón el y libro. existe efecto, aunque existe efecto moral que puede ser peor o puede ser mejor. Sí. Ahora te iba a decir algo. Ok. Ah, estamos en eso. Sí, entendemos, tienes razón. Es que es bien simple. Si tú tuviste esclavos y los maltrataste, ¿cómo tú vas a aprender si no hay alguien que te maltrate a ti? El aprendiz. Cruz, ¿tú quieres contestar? Ok. Según tú ibas hablando de la esclavitud de los negros esclavos, la pregunta, ¿es la primera vez en la historia donde un pueblo esclaviza a otro? No. No. Entonces, estos que fueron esclavizados, a su vez, fueron los esclavizadores del pasado, que todos nacen en un mismo núcleo y son llevados, obviamente el orgullo y el egoísmo humano hace que la cosa sea peor, pero ¿para qué sirvió todas esas experiencias de aprendizaje para esa gente que sufrió tanto? Tiene que haber habido una experiencia, ¿no? Así que la humanidad se va transformando en la medida, lamentablemente, que vive en carne propia el dolor que ocasionó,
para poder ir deshaciéndose de esas tendencias erróneas, de lo que es el orgullo, el egoísmo, el creerse la mejor nación sobre otra, porque así es el planeta que vivimos hasta que se pueda transformar. Pero, Es duro aceptarlo. pero razonemos esto. Creemos que Jesús fue un maestro. Sí. Ok. ¿Y para qué vino entonces? Para que siguiéramos peleando, disparando, destruyendo. Vino porque había algo más allá. Claro. ¿Ves? Que transforma todo eso sin necesidad de disparar una bala, de destruir un pueblo, de hacer lo que le pasa a Palestina. A Palestina no lo está destruyendo porque eran gente tan malvada que merecían que se eliminara todo, ¿no? Porque esa participación que el Maestro Jesús le trajo a todos nosotros es que Palestina se podía transformar de otra manera. ¿Ves? Ajá. No, sigo en el mismo Pues pensamiento. Nelson, El libro del Espíritu te dice que esos espíritus que vienen de mundos caníbales los encarnas en Palestina para adelantarlos, Oh. para que el sufrimiento sea corto y ellos aprendan y los tengan. Pero es que el libro lo dice. Yo no estoy analizando sobre mí, yo estoy analizando el libro. Está bien, está bien. Vamos a dejarlo ahí porque Y quizás podíamos reflexionar. que el libro lo dice. Primero hay que conocer a Palestina. Estoy hablando de un pueblo que yo apenas conozco. ¿Ves? La cultura no importa. ¿Y qué son? ¿Y qué son? Ok, la cultura no importa, pues los mayas. Ah. Pues, o sea, quizá lo que dice Ruth es una razón lógica de por qué pasan por esas penas, por tantas... Yo y Ruth estamos diciendo lo mismo. Por eso que quizás esa sea la razón. O sea, la única manera lo que quiero decir es que la participación del Maestro Jesús en el mundo fue de que la fuerza no es la única manera de transformarnos. O sea, es una forma de transformar, pero no es la única. María no puede ser eliminada del universo, es parte de ese proceso de transformación y es una fuerza bruta absoluta. ¿Ves? O sea, que sí, tienes razón, pero que hay otras maneras. No, el libro lo dice, que la guerra va a estar ahí hasta que ya no sea necesaria. Claro. Ajá. Todavía es necesaria. Nelson. Ajá. ¿Se escucha? Es solamente para decir que el tema es muy interesante, pero que hay que hilar mucho más fino para tratar de profundizar más en la verdad. Sí. Porque hay cosas en las cuales uno puede estar de acuerdo, pero tampoco es que el mal se inventó para que... O sea, hay que hilar mucho más fino, punto, ¿ya? Sí, sí, no, hay que hacer una reflexión más profunda sobre eso que Nelson está trayendo. Sí. Ajá, dime, Nelson. Es que estás partiendo de 500 años para acá. Tienes que partir de 2 millones de años para acá. Cuando el mundo estuvo listo, pues Jesús bajó y mira, hay otra forma de hacer esto. Pero antes el ay bendito no existía. La vida era demasiado dura. O sea, hambre y muerte era lo que había. Entonces, esas energías se van filtrando hasta... Un ejemplo bien simple, Puerto Rico. ¿Por qué la playa del Combate se llama Combate? ¿Por dónde entraron los americanos? No, porque la gente de Aguada y San Germán iban a matar a machetazos a los caborrojeños para quitarle la sal. Eso ya no pasa. ¿Por qué? Porque adelantamos. Y lo que está pasando en Palestina es eso. Lo que pasa es que no lo vemos todavía. En 500 años lo va a ver. Está bien, pero hay diferentes formas de educar y transformar. De hecho, ¿para qué es la escuela? Porque si no, todo el mundo iría a la infantería a prepararse para luchar. Hay formas de convencer al espíritu de que transformarse no significa violentar. Estamos de acuerdo. Pero todavía eso es hasta que ya no sea necesario. Ok. Mucho tiempo el entender eso. Ok. Está bien, muy bueno, muy bueno. Y es importante que entendamos eso, que comprendamos eso. Sí. Te lo digo yo.
La contestación a la pregunta 27 del libro de Espíritu nos dice del fluido cósmico universal que es la sustancia primordial. No es materia física, es un elemento base de toda creación. Los espíritus se lo describen a Kardec como una materia en estado extremadamente sutil que por la acción del espíritu se transforma para formar todo lo que conocemos. Así que en ese proceso, y como Nelson trae a colación, cuando todavía el espíritu no ha entrado en conciencia de sí mismo para convertirse en el ser humano que somos hoy, ¿verdad? Con sus diferentes gradaciones desde el momento en que adquiere conciencia propia, la violencia fue eje, ¿verdad? De las transformaciones. Y en ese sentido, lo que queremos decir es que una vez nosotros adquirimos conciencia de lo que somos, tenemos que dejar atrás la violencia como mecanismo. No lo hemos hecho todavía, requiere de transformaciones, pero el conocimiento, la moralidad y la creatividad del espíritu descubren formas menos violentas de transformar. Y hacia eso queremos ir. ¿Qué función tiene el universo? Pues está colocado entre espíritu y materia, por lo que permea todo y es el medio por el cual ocurren las transformaciones materiales y espirituales. O sea, está ahí y es como usted puede tener en su casa arena, piedra, cemento, los puede mezclar y los puede dejar ahí. Pues tardará posiblemente 20 años en que se le solidifique parte de él, quizás crea una coraza dura, pero no crea hormigón. ¿Eh? Para hacer hormigón necesita mucho más agua que la atmósfera le provee. Y ahí vengo yo con mi galoncito, se lo echo, con mi pala lo mezclo, lo echo en el molde y hago lo que quiero con ella. ¿Ves? Necesita la participación del espíritu para que se convierta en algo que pueda utilizar posteriormente para transformar. Es moldeable por la voluntad y las leyes universales. Actúa como puente entre el mundo físico y espiritual, facilitando la interacción entre ambos planos. El fluido vital es una manifestación temporal del fluido cósmico universal adaptada para sostener la vida orgánica. El momento en que esa combinación llamada espíritu, que es principio vital, principio espiritual, materia, y con la utilización de fluido cósmico disponible, el espíritu entonces adapta y provoca la vida orgánica, que es crecer, puede transportarse o quedarse en el mismo lugar como las plantas, pero se reproduce, puede posibilitar que lo que es prosiga en esa búsqueda de transformación. Ok, y entonces aquí tenemos cuáles son las transformaciones que pudiera tener el fluido cósmico universal. Y no pretendo decirlas todas, porque hay muchas cosas que desconocemos. Ahí tienen una idea, ¿verdad? Una figura que es la idea de lo que es el fluido cósmico universal. Es una visión por el telescopio Hubble, ¿verdad? Del universo o de una porción del universo. De ahí surge entonces el fluido vital, que es este mismo fluido, pero más denso. De ahí surge el fluido magnético,
que aquí utilizamos, ¿verdad? El pase como medio de armonizar esos flujos que están alrededor del cuerpo humano. De ahí surge perispíritu. Los espíritus utilizan ese fluido para moldearse, para esa forma de reproducirse tal y como se concibe. Y entonces es esencial, ¿verdad?, en la formación de esa nueva vida, ese perispíritu. De ahí surge también el aura, que el aura no es el perispíritu, el aura es esa del estado emocional y físico de ese cuerpo. Eso es lo que es el aura. Gracias, Ruth. Y el cuerpo físico, ¿verdad?, que es la forma más densa de la materia, ¿verdad?, donde se personifica el espíritu. El espíritu se presenta con una personalidad única. Así que esas son transformaciones de ese fluido cósmico universal. Sin ese fluido cósmico, el espíritu no pudiera presentarse a la vida como un ser. Y no tiene que ser el ser humano, un animal, una planta, ¿verdad?, un protozoo, ¿verdad?, una bacteria. Todo eso es parte de esa transformación del fluido cósmico universal a través de las diferentes formas para manifestarse como algo, como una especie, como una forma de vida. ¿Qué paralelismo tiene esa conceptualización del fluido cósmico universal con la ciencia moderna? Pues en discusiones científicas, porque esto no es una realidad tangible, se habla de una energía subyacente en el universo. En la física cuántica se dice que el vacío no está vacío, son conceptos modernos en la ciencia. Existe una energía de fondo llamada energía de vacío o energía de punto cero que fluctúa constantemente generando partículas y antipartículas espontáneamente, ¿verdad? Hay diferentes libros que hablan de esa realidad en el mundo subatómico. Estas partículas pueden surgir y desaparecer en fracciones de segundo, lo que implica una dinámica perpetua de creación y disolución. Y en consecuencia de ese surgir y desaparecer, se crea todo un campo de energía de una potencialidad enorme, que se dice que si quisiéramos ir distancias extraordinarias a los confines del sistema solar y pudiéramos utilizar esa energía, fuese como, pues, como ir de aquí a Macao, algo fácil y rápido. Esto se asemeja al fluido cósmico universal como sustrato universal, siempre activo, moldeable y presente en todo. O sea, eso que los científicos están presentando como una idea moderna de la conceptualización de las cosas, ¿verdad?, donde todo lo que se ve, todo lo que puede descubrir el ser humano está sumergido en ese océano de energía, energía disponible para crear, ¿verdad? Eso es la misma conceptualización que le dijeron los espíritus a Kardec cuando él preguntó qué era la materia y los espíritus le contestaron, ¿verdad? Así que ahí ven un paralelismo, ¿verdad? No estoy diciendo que una cosa es equivalente a la otra, pero una idea se asemeja en mucho a la otra. En la contestación a la pregunta 29 del libro del Espíritu, los espíritus indican que la materia que conocemos es ponderable, o sea, la que en aquel momento se entendía como materia, era tangible, podía ser pesada, era medible, ¿verdad?
Pero el fluido cósmico universal, aunque es materia, está en estado sutil. No puede configurarse así fácil. Es una materia etérea, imponderable, invisible para nosotros, pero que es el principio de toda materia conocida. La física moderna reconoce que hay formas de materia y energía que aún no podemos detectar ni comprender plenamente. Y da como ejemplo, ¿verdad? La materia oscura y la energía oscura, como le dije anteriormente. Una es responsable y responde a la gravedad y la otra hace que se expanda el universo y se acelere cada vez más. Cosas que contradicen, ¿verdad?, la idea original que se tuvo de la expansión del universo, que se creía que tenía un máximo posible. Aquí tenemos una tabla, ¿verdad?, para presentarle los conceptos un poco más comprimidos. Energía de vacío, fluctuaciones cuánticas que generan partículas espontáneamente. En relación con el fluido universal, es un sustrato invisible y activo. La creación y disolución de la materia son partículas que surgen y desaparecen constantemente según la física moderna. Según el fluido universal, es un dinamismo perpetuo que tiene ese fluido. La materia y energía oscura son formas invisibles que afectan el universo, como comparado a las manifestaciones sutiles e indetectables que ocurren alrededor del ser humano. Y se trae el concepto de multiversos, ¿por qué? Porque se nos dicen que los espíritus en su progreso va a llegar un momento en que no van a reencarnar más en esta tierra. Y entonces, ¿hacia dónde van? ¿Verdad? No se quedan en el sistema solar, no se quedan en la galaxia, no se quedan en el universo, ¿verdad? Se habla en la ciencia de multiverso y se expresan teorías para definir todo lo que ocurre dentro del pensamiento humano sobre lo que son las cosas. Y entonces se trae, ¿verdad?, para que nuestro espíritu se expanda, se rompa, ¿verdad? Salgamos del cascarón y entremos, ¿verdad?, a realidades más allá. No es para que en esta vida conozcamos qué son esas cosas, pero nos llevamos la duda. Y en la próxima encarnación, pues, dejemos las peleas atrás. No tenemos que nacer en África porque fuimos crueles con ellos, ni en la India, ni en China. No, nazcamos en otro universo donde podamos manifestarnos con más libertad y más creatividad y no tengamos que usar la violencia para conseguir los resultados que queremos. Así que rompamos el contrato. Es como, ok, ya llegaste a ese nivel y comprendiste la importancia de lo que estás diciendo. Ah, espérate, ahora como tú eres el más evolucionado, regrésate a la Tierra, aunque sea 33 años, para que ayudes a esa gente a tener un concepto diferente y lo aceptas por amor. ¿Qué está haciendo Nelson? Pues, Obviamente está tratando de romper con esas creencias y esas actividades instintivas del ser humano, ¿ves? Y que estarán ahí hasta que el ser humano tiempo. pueda romper. Así que por eso, ¿verdad? Ese nacer y renacer tiene que en un momento parar en los espíritus que convivimos en esta tierra. Y entonces irnos, ¿verdad? Pero no irnos a vivir en una holgazanería y en una vida fácil, no.
hay otros retos, pero yo quisiera pararme como aquella figura que presenté en el comienzo, ¿verdad?, de la clase. Quisiera pararme a contemplar el universo, ¿verdad? Wow, se necesita para hacer esto. Ahora nosotros lo miramos porque otros lo miran y nos traen la foto de eso, ¿verdad? Es como, voy a sacar más fotos. No es lo mismo ir al concierto de Bad Bunny o cualquier concierto, ¿verdad? No es lo mismo vivirlo que verlo por televisión o que te lo cuenten. ¿Sí? Así que, exacto, esa interacción energética es esencial. Nelson. A verdad. Eh, es que hay algo que me inquieta y quisiera plantearlo para dejarlo por ahí en un momento, pues lo pensemos, quizás que busquemos la solución o la respuesta. Hay varios casos que yo he estado, que he tenido acceso a, de atletas, futbolistas, por ejemplo, africanos, que juegan fútbol en Europa, se ganan una fortuna de dinero y, y en lugar de comprarse mansiones, carros, joyería, etcétera, etcétera, y esa vida rimbombante que muchos atletas después que advienen a, a unos niveles altos en su deporte reciben grandes salarios, pues esas personas lo que han hecho es que regresan a su país de origen, y una buena parte de los recursos que se han ganado en el deporte los invierten en escuelas, en hospitales, en pozos de agua, en darle agua potable a la gente, donde, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varios casos, no son la mayoría, lamentablemente, pero hay casos, como un inglés que compra, que es multimillonario, casi ya ronda los $1.000 millones y compra su ropa en los comercios comunes y corrientes donde nosotros compramos. Y usa un carrito del 2010. No usa no invierte su chavo en lujo. Los invierte en tratar de proveerle a los niños oportunidades que él cuando era niño no tuvo, porque viene de clase de sitios bajos. Algo parecido yo me sospecho que sucede con los espíritus. Nosotros no nos vamos a ir de aquí, a menos que sea de vacaciones, para otro mundo, para disfrutar lo que... No nos vamos a ir de aquí hasta que colectivamente no logremos superar la África, la India, la explotación, la opresión, la miseria, las guerras, hasta que este mundo no esté apto. Vamos a irnos todos a un nivel superior. Pero eso de que yo viví aquí, evolucioné, logré grandes cosas y tan pronto las logro, chillo goma y me voy para otro mundo feliz y dejo a todo el mundo acá joyado. No creo que eso sea una actitud de un espíritu amoroso, de un espíritu fraternal, de un espíritu de progreso. El otro Nelson. Sí. Kardec le preguntó a los espíritus que si había un rico que había nacido rico y había un pobre que se había vuelto rico y que los dos habían vivido una vida de egoísmo, que cuál de los dos estaba peor. ¿Y qué le dijeron los espíritus? Ajá. Le dijeron el pobre, porque lo vivió y lo sintió y después abandonó a su gente. Ese está peor. ¿Qué es lo que le está diciendo? Creo que Cuando ese llegue está- allá arriba, al futbolista africano que se quedó en Europa bebiendo ron, le va a decir, hermano, tienes que volver para allá abajo. El otro dice, vas a volver para allá abajo, pero ya adelantaste. Básicamente Ok. eso es lo que le explicó. Sí, sí, sí. Gracias, Nelson, por el regaño. Está bien. O de Flavio Ajá. siempre decía que cuando algo en la vida te molesta, o sea, como que tú dices que es porque ya lo viviste, ya lo entendiste y por eso estás reaccionando así, porque fuiste parte de eso y ya entendiste que no debe ser así. Exacto, sí. Pero nada,
Nelson tiene razón, Nelson Rivera de Pepino. No, pero con respecto al espíritu que no quiere, que es egoísta, ¿verdad? Porque aspira a evolucionar y partir. Y es una forma de egoísmo. De hecho, no hay desarrollo evolutivo si no va acompañado de una moralidad donde el otro sea tan importante como uno. Así que hay que tenerlo siempre. Pues pasemos entonces a esa gradación de fluido cósmico universal llamado fluido vital. Y la presentación, ¿verdad? Ofrece una visión de un cuerpo que acaba de morir, ¿verdad? Y vamos a asumir que ese es el médico, ¿verdad? Que pues observa cómo todo su esfuerzo para que ese espíritu no abandone el cuerpo, ¿verdad? Pues le es imposible porque ya aparentemente el cuerpo no le rendía más servicio. Flavio. Ajá. No, no es lo que definimos o lo que intentamos decir, pero es una representación. Hay que hacerlo así para que pueda entenderse que abandona el cuerpo. Ya una vez ese cuerpo no es capaz de hacer lo que el fluido vital requiere, que es reproducirse, ¿verdad? Sostenerse orgánicamente estable y realizar las funciones internas necesarias, pues se tiene que disolver. El fluido vital se disuelve, no es que abandona el cuerpo, se disuelve, porque dentro del cuerpo hay otros organismos. ¿Eh? Nosotros no somos un organismo independiente, nosotros tenemos internamente, ¿verdad? Una cantidad inmensurable, ¿verdad? De organismos vivos. Millones. Hongos, Sí, bacterias sí. Hongos, bacterias y virus. y virus. Sí. Bueno, es solamente una gráfica. La literatura espírita explica que todos los fluidos del universo son derivados del fluido universal. El fluido vital se presenta como una modificación específica del fluido universal que sostiene la vida orgánica. El fluido universal es el plasma divino o hálito del creador y el fluido vital es uno de sus matices más densos y funcionales. El fluido vital se vincula con conceptos modernos de energía como el campo electromagnético y la energía calorífica. ¿Verdad? Es que hay dentro del espiritismo personas muy conocedoras, ¿verdad? Muy inteligentes, que tratan siempre de unir la ciencia y el progreso de la ciencia con la espírita. Eso pues sí es bueno que ocurra porque trae pensamiento, trae reflexión, pero no vamos a crear un culto sobre eso, ¿verdad? De que, mira, ya descubrimos que el espiritismo y la ciencia son lo mismo. No, debe tener cautela porque la ciencia es algo que descubre, pero y construye con eso que descubre, pero mañana descubre otra cosa que puede ser diferente a eso y entonces lo transforma en esa otra cosa. Eso es como el, sí, es como el Internet y las manifestaciones que el Internet tiene, que ahora ya tienen hasta 10G, ¿verdad? Que son diferentes versiones del original, donde se captura más información y se transmite más información. Cada vez es más, cada generación implica que hay una capacidad mayor
de utilizar la información. Y eso nos lleva a unas situaciones tremendas, ¿verdad? Pues, Orwell definitivamente dijo que era 1984, puede ser 20.084 o 21.084, pero realmente la captura de nuestras acciones por sistemas electrónicos eventualmente va a ser una realidad. Realmente te van a decir cómo comportarte. Y si tú no estás despierto como espíritu, te van a llevar. Va a ser rebelde, ¿eh? Exacto. Sí. Ahí tiene una representación del fluido cósmico universal y sus diferentes manifestaciones. Fluido vital, fluido magnético, aura, materia, cuerpo físico. El espíritu es el que permite o actúa para que esas manifestaciones se den y las pueda utilizar para lo que quiere obtener. ¿Eh? Gradaciones de fluido cósmico universal. Ajá. ¿Cómo se entiende, cómo se entendería el ectoplasma dentro de esa concepción? Ectoplasma. Ajá. Tiene que ser un tipo de fluido, ¿verdad? Entre el perispíritu y el aura. Emana del cuerpo físico, de las células. Ajá, por Así eso, que emana del pero es fluídico, pero es exacto, fluídico. fluídico, sí, Ajá. emana Y el aura es una emanación del fluídica fluídico del también. cuerpo. Sí. Así que debe estar por ahí como esa capacidad del espíritu de hacerlo casi físico. Es fluídico, pero a la vez tiene forma. Por lo tanto, es condensado de una manera que puede adquirir una constitución física virtual. No es porque tú puedes atravesarlo o podría constituirlo de tal manera que pudiera hasta moverte con esa figura que se crea. O sea que, Es como si fuera el mismo fluido vital que viene de las células. Lo único que lo exportas hacia afuera, en mayor o menor gradación. ajá. Pero está por ahí, entre el fluido perispiritual y el fluido del aura. Es algo que pueda ser de esa naturaleza. Ajá. ¿Alguien más iba a decir algo? Ok. Desde luego, pues, son preguntas que invitan a reflexión y a estudiar más profundamente para poder entenderlo. Niveles energéticos y sus manifestaciones. Bueno, fluido universal, su función es fuente universal de energía y el fenómeno o manifestación asociada es inspiración espiritual, sintonía con planos elevados. El fluido vital tiene como función sostener la vida orgánica y tiene que ver con la salud física, con el vigor, los desequilibrios energéticos. El fluido magnético es una transmisión energética entre los seres vivos. Se puede manifestar a través de pases espirituales que producen curación o a través de la influencia mediúnica. El perispíritu es el enlace entre el espíritu y el cuerpo. Como producto, como fenómeno asociado está la mediunidad, la memoria espiritual y la reencarnación. El aura es un campo vibratorio personal y tiene que ver con el estado emocional del ser, su protección energética y se puede percibir su estado de salud con la lectura áurica. Y el cuerpo físico, que es el vehículo de la experiencia en la tierra. Y
su manifestación o su fenómeno asociado es lo que hace, la percepción, lo que percibe, lo que siente, o el beneficio o el bienestar o la enfermedad. Ada, Buenos días, es una duda que tengo. ¿El fluido universal es lo mismo que el fluido cósmico universal? sí, sí, es exactamente lo mismo. Está bien. Lo que pasa es que el cosmos es el universo. Entonces, en la conversación de Kardec con los escritos dijeron fluido cósmico, pero en la conceptualización moderna, pues, como mis universos, no es mis universos, te queda aquí. Mis tejeras, mis, mis viejas. Ok, pero sí, buena pregunta. Dime, Nelson Rivera de Pepino. Sí, es que hay un caso que se llama Pachita, la mexicana Pachita, la chamana, Sí, que fue investigado por Jacobo Greenberg a partir de esos fenómenos que se manifestaban con Pachita, la chamana. Este, este científico escribe un libro que se llamó La teoría sintérgica. Yo empecé, me lo dieron el libro, me lo prestaron, empecé a leerlo y de verdad que las primeras 10 o 12 páginas que leí entendí nada. Muy difícil para comprender en aquel momento. No sé si ahora lo coja y quizás entienda menos. Pero que sería Pachita, una de las cosas que fueron contactadas con ella era su mediunidad, podía, a través de su mediunidad, podía materializar órganos físicos visibles y los insertaba, sacaba el que estaba dañado, hacía operaciones como llaman, como de corazón abierto cuando le trasplantan, trasplantes de órganos, pero lo hacía a nivel espiritual, ¿no? Pero físicamente era verdad, se manifestaba físicamente el órgano y lo ponía ante la vista de muchas personas, como por ejemplo el sacerdote jesuita, este, ay señor, se me escapa el nombre ahora, que lo botaron de la iglesia, Freixedo. Freixedo, Salvador Freixedo, Alejandro Jodorowsky, que es un pensador, filósofo, escritor, que está vivo todavía, o sea, está encarnado todavía, perdóname la mala expresión, porque la vida no depende del cuerpo físico, ¿no? Este, y sería interesante de ver de qué manera alguien que te conozca un tanto de Jacobo Greenberg pudiese quizás explicar un poco, un poco cómo cómo es que él llega de esos fenómenos de materialización. ¿Cómo lo explica? Ajá. Interesante. ¿Y cómo se explicaría desde el punto de vista espiritista, desde el punto de vista del fluido universal y fluido vital, cómo a partir del fluido vital se puede materializar a voluntad de un espíritu un órgano para la sanación de alguien? Porque ella aporta su ectoplasma, su fluido vital, pero acompañada de algo más. Acuérdate que si ella es una medium sanadora con esa capacidad, o fue, ¿verdad? Imagínate todos los espíritus que están aportando junto con el fluido universal. O sea, no es ella sola, es el universo con los espíritus que están ayudando a Pero, crear espiritualmente ese órgano. pero el hecho per se requiere, Estudios, sí, claro. sí, una reflexión de qué es lo que está pasando y cómo se puede explicar dentro del conocimiento espírita que es un fenómeno como ese. Nelson, ¿te iba a decir algo? Sí, me disculpan, pero es que los tres son tres charlatanes. ¿Perdón? Los tres son tres charlatanes. Pachita, Jodorowsky y Greenberg. Esa es la explicación. ¿Son qué? Tres charlatanes. Ah, bueno, está bien, está bien. Vamos. Ah, estaba Houdini también. Sácalo.
Ok. Sigamos con el fluido vital. En la Génesis capítulo 14, los fluidos, Alan Kardec distingue entre fluido etéreo, que es estado primitivo o fluido cósmico, y fluido materializado, que es el estado tangible. El fluido vital se ubica en un estado intermedio, siendo imponderable, pero activo y esencial para la vida encarnada. Por eso es que el ectoplasma tiene que ser como una gradación un poco más intermedia. Sí. El fluido vital se presenta como una energía sutil, transmisible y variable según el estado moral y físico del ser humano. El fluido vital es el vehículo de la vida orgánica. Sin él no hay encarnación posible. Sin ese fluido vital. Su cantidad y calidad influyen en la salud, vitalidad y mediunidad. Por eso, pues, los que nos estamos poniendo más hay que usar la palabra envejecido, ¿verdad? Pero ya acumulado más años en esta presentación tejenal, ¿verdad? Pues esta palabra vitalidad es bien importante porque, pues, obviamente nuestro cuerpo se va cansando según adquirimos más edad. Las capacidades de reproducción celular se van disminuyendo y empezamos a tener problemas más a menudo de salud. Cuando es una conversación entre nosotros los mayores, pues, ¿verdad? De lo que padecemos, quizás a veces hasta lo esencial. Pero, pues, es parte de la vida y es importante conocerlo y prepararnos para ello. Así que esa cantidad de fluido vital va disminuyendo porque las células entran a un estado donde su capacidad reproductiva disminuye y si no renovamos esas células que componen nuestros órganos, pues nuestros órganos empiezan a fallar. Puede ser transmitido entre seres humanos, como en el caso del pase magnético, una transfusión de energía vital. Conocer el fluido vital es comenzar a entender cómo vivimos, por qué enfermamos y cómo enfermamos, y cómo podemos transformarnos. No es que uno, es como cuando le cortan la mano a uno, ¿verdad? No es que uno vaya a dejar de existir y lamentarse toda la vida de que no tiene mano. Es como transforma ese hecho, ¿verdad? En algo que le brinde alegría, deseos de vivir, capacidad de hacer cosas y servir. O sea que no se pueden perder esos 4 elementos porque uno pase por un trauma que le afecte su capacidad física. Aquí va entonces otra comparación. La naturaleza del fluido cósmico universal es una sustancia primordial, la del fluido vital es una matriz funcional del fluido cósmico. El alcance en el fluido cósmico universal es el universo físico y espiritual. En el fluido vital es la vida orgánica encarnada. En el caso de su estado o su constitución es sutil, moldeable, presente en todo momento. El vital es activo, dinámico, limitado. En su función base es la base de la creación y transformación y en el caso del fluido vital la sostenibilidad de la vitalidad biológica. Como un resumen. Decimos que no somos solo cuerpo, en consecuencia, que somos energía en movimiento, vibrando entre lo visible y lo invisible. Y aquí vuelvo a la alegoría, ¿verdad? Del pez en el océano, ¿verdad? Se mueve dentro de ese campo, aunque ignore que está en un campo como el océano, que es un campo de agua, ¿verdad? Pero su movimiento, su vibración, su expresión está dentro de ese gran campo que sería
el mundo de lo invisible. Esa fuerza, aunque aún misteriosa, es reconocida como universal y susceptible a ser distribuida. Todos los seres vivos la poseemos mientras estemos encarnados. Y nosotros no perdemos el periespíritu. Y es parte de esa energía vital. O sea, es una gradación dentro de ese fluido cósmico. Quiere decir que debe haber alguna vitalidad ahí envuelta también. Lo que pasa es que en la presentación del libro, ¿verdad? Del libro de los espíritus, aparece como que es un fluido para producir la vida orgánica. Pero no perdemos la vida. Cuando desencarnamos, la física sí, no nos podemos reproducir en el mundo espiritual. Pues hasta ahí llega su función. Ok, estamos claros. Es solamente una inquietud mental. Aunque no podemos verlo, todos lo sentimos en nuestra salud, en nuestras emociones, en nuestra forma de vivir. Es distinto al alma, aunque ambos coexisten en los seres vivos. Mientras el alma da conciencia y moralidad, el principio vital es lo que impulsa los procesos biológicos. Aquí tenemos entonces otra tabla mostrando las diferentes funciones. El fluido universal es materia sutil, base energética, ya lo hemos dicho, potencia la vida, aún inerte. La voluntad inteligente, que viene siendo el espíritu, da dirección, propósito, organización. Puede ser divina porque Dios crea, espiritual, los espíritus crean. Activación funcional del fluido cósmico. Esa condensación del fluido cósmico da o permite la adaptación del fluido cósmico universal para sostener la vida orgánica de donde nace el fluido vital. Y con el fluido vital, que es la energía que anima la materia encarnada, se produce entonces el movimiento, el metabolismo, la sensibilidad, que son las características del ser vivo. Así que eso es como en FEMA le llamamos serpiente al proceso que siguen los proyectos hasta que consiguen la construcción del proyecto o la reparación del daño. Pues es como un curso en forma serpentina de la transformación del fluido cósmico universal a el ser humano. O al ser, no tiene que ser humano. Eso llegó último. El fluido vital es la gente que animaliza la materia. La vida se produce como efecto de la unión de este principio con la materia organizada y cesa con la extenuación de los órganos o la destrucción de elementos esenciales. O sea, si no hay una sinergia entre los diferentes componentes de los cuerpos, pues entonces cesa esa capacidad de reproducirse y de sostenerse. Y los órganos entonces cesan de activarse y provocar esa reproducción. La inteligencia se diferencia del principio vital, dado que es una facultad distinta que, junto con la voluntad de la conciencia, caracteriza a los seres pensantes. Una comparación entre inteligencia, instinto y el fluido vital. El instinto, por su parte, se describe como una forma de inteligencia no razonada que guía a los seres en sus necesidades, coexistiendo con la inteligencia en los seres conscientes. Se compara inteligencia e instinto con el fluido vital porque esa capacidad del cuerpo de internamente a sus órganos mantenerse saludables y haciendo la función para el cual son formados,
está dirigida por la inteligencia en algunos casos, en los casos de intervenciones externas para curar, y por el instinto en muchos de los casos porque es una capacidad ya adquirida que viene innata con la reproducción. Así que por eso se está comparando. No solamente darle animalización a la materia, es importante que la inteligencia y el instinto estén presentes para que sostengan la naturaleza de la materia que se ha constituido, seres, plantas, seres humanos. En conclusión, el fluido vital es el mismo para todos los seres orgánicos, pero modificado según las especies. Da movimiento y actividad diferenciándolos de la materia inerte. El fluido vital se desarrolla en el cuerpo. La unión de ambos es necesaria para producir la vida, se desarrolla con el cuerpo. La unión de ambos es necesaria para producir la vida. El principio vital puede estar en estado latente cuando no está unido al cuerpo, o sea, está esparcido dentro, ¿verdad?, de ese fluido cósmico universal. Esa gradación está ahí disponible para que surja vida en cualquier lugar. No tiene que ser en la Tierra solamente. El fluido vital es la fuerza motriz de los seres orgánicos, impulsa los órganos y la acción de estos mantiene la acción de estos y desarrolla su actividad. La cantidad de fluido vital varía entre especies e individuos y puede agotarse si no se renueva por absorción y asimilación y puede transmitirse de un individuo a otro. O sea, nosotros estamos obligados a preservar nuestro cuerpo saludable para que podamos hacer uso de esa energía vital, o de lo contrario, pues empezamos, ¿verdad?, a afectar esa capacidad de producción y reproducción de las diferentes células que forman nuestros órganos. Y provocamos entonces la desencarnación. La vida es un efecto producido por la acción de un agente sobre la materia. Y este agente sin la materia no es vida. De la misma manera que la materia no puede vivir sin ese agente. Esa es la pregunta de 63. La vida es un efecto producido por la acción de un agente sobre la materia. Okay. De esa agente que es el principio vital. Y si esa agente no está presente, pues no hay vida. Y la materia tenía que ser orgánica, no puede vivir sin esa agente. Porque la materia puede estar sin el principio vital. Materia inorgánica. Como una roca, exacto. Y tiene su origen en el fluido universal. Es lo que vosotros llamáis fluido magnético o fluido eléctrico animalizado. Eso lo dice la pregunta 65 sobre el principio vital. Constituye el intermediario, el lazo entre el espíritu y la materia. Es una expresión sacada directamente del libro de los espíritus que debe haber tenido al cárcel una explicación más profunda, pero sí, en general es lo que quiere decir, que el principio vital es parte esencial para que esa materia inorgánica se transforme en algo orgánico. La inteligencia y la materia son independientes, pues un cuerpo puede vivir sin inteligencia. Eso hay que profundizarlo, pero más la inteligencia solo puede manifestarse por medio de los órganos materiales. Es precisa la unión con el espíritu para dar inteligencia a la materia animalizada. Esa es la pregunta 71 del libro del espíritu.
Y terminamos, ¿verdad? Hablando de los peces en el océano, como peces en el océano vivimos sumergidos en un mar de fluidos invisibles, sin reconocer que nos sostienen, nos conectan y nos transforman. O sea, es lo que quise decir de principio. Vivimos sumergidos en un gran océano energético y nuestros pensamientos, nuestras acciones, las vibraciones que emitimos, todo eso se transmite a través de ese océano y llega a todo aquel que se conecte, ¿verdad? Y la puede utilizar para ayudarse, para combatirte, para ayudar a otros, para combatir a otros. Tenemos que estar conscientes de que eso es así para que podamos transformarnos en agentes que moralmente queremos mejorar este mundo en que existimos. Joseph. Hay algo que no me conforma. Ok, Que vamos. dice que la inteligencia que la inteligencia solo se manifiesta por medio de los órganos materiales, pero Ajá, eso no es correcto. Claro. claro, o sea, es como decir, si no lo haces en la tierra, no lo puedes hacer en ningún otro sitio. Y, y a pesar de que, por eso la duda del principio vital, si es parte del periespíritu, porque en el mundo extrafísico hay todo un campo de manifestaciones y de acciones. Esas curaciones que que narra Nelson ocurren en el mundo extrafísico. Así que esto, a pesar de que está dicho en aquel momento, ¿verdad? Hay que reflexionarlo mejor y explicarlo mejor. Sí, tienes razón. Yo titubeé cuando la leí porque me surgió esa inquietud. Pero obviamente el tiempo no permite ir más profundamente. La inteligencia se manifiesta diferente a través de los órganos materiales de cómo lo hace sin las cosas físicas, sin el cuerpo físico. Pues tiene que quitarle las comillas. Ajá. Ajá. Pues, no sé. Está bien. Así que estamos siempre para ir más allá, ¿verdad? Una cosa fue escrita, dictada por los espíritus, pero nunca debemos decir, ah, lo dijeron los espíritus y se acabó. Hay que Ese, analizar y ese actualizar. espíritu debe de presentarse y decir, Claro. disculpen, No quise decir eso. no me hice entender. Ok, Nelson. El- Está 784. La perversidad del hombre es muy grande. No parece que esto retrocede en vez de avanzar, al menos desde el punto de vista moral. Los espíritus le contestan a Kardec: te equivocas. Observan bien en conjunto y notarás que avanzas, puesto que el hombre comprende mejor lo que está mal y a diario corrige sus abusos. Se requiere un exceso de mal para que se comprenda la necesidad del bien y de las reformas. Correcto. Muy bien. Y muy bien que hemos terminado con esa frase. Esa es la esperanza de nosotros. Carmen. Gracias, gracias. Participar. Ah, Tú vas a sí, cerrar. sí, esa información la tienen, la pueden copiar. La revista, ¿verdad? Ciencia y Espíritu, la consiguen a través Ok. de esta Pues te pido, dirección y, a ver, no me apareció aquí.
Ah, esta también. El Espíritu Responde, una revista brasileña que discute estos temas en una forma moderna. Este fue 2024, o sea que lo ve mejor. Este libro, ¿verdad? Es el que habla del campo, aunque hay un libro que se llama El campo también, escrita por una señora que ella era, lo que hace entrevista es esto, entrevista, periodista, era, ajá, y no, se llama El campo, un libro que se llama El campo. No lo puse ahí porque no me dio tiempo. Y él realmente pues, discute esto también. Así que lo pueden ver, los artículos son cortos, pero bien precisos. Perdón, ese libro, no, fui a un resumen que dan del libro y lo leí, sí, pero no lo compré. Yo tengo el campo, por eso es que no, ese no, yo tengo el campo, que es del 2000 y habla lo mismo, es lo que hace que profundiza lo que se expresó en aquel libro, que se llama El campo. Ok, eso aunque no parezca, lo escribí yo. Lo escribí yo. Sí, Bueno, no es, no lo cambies, pero además, además que Carmen, de verdad que la clase estuvo ajá, espectacular. ¿Porque hay qué? mira que hay algo colorado. Ah, porque el agua Alguno apagó era el fuego. colorado, pero la sal lo disolvió. Ok, ajá. Tiene sal y lo disolvió un poco. Lo puse amarillo. Déjame, Khalil, déjame ver primero Ok, el texto gracias. anterior, el anterior, como él termina. Laudelino. Ah, ¿tú lo sacaste completo? Ajá. Pues buenos días nuevamente. Me uno a las palabras de Carmen. Excelente trabajo, excelentes gráficas, excelentes imágenes, tremendo. Creo que llevo la 19ª clase de lo que es fluido cósmico universal, lo que es fluido vital, y siempre es sumamente complicado para mí este tema. Como a mí se me pegan las canciones, aquellos como Nelson, que tienen tanta facilidad de expresión, los Nelson al cuadrado, el Rivera y el Torres, ¿qué tal si algún día hacemos una canción y tenemos hasta el coro? Míralo aquí, como peces en el océano, a ver de qué manera yo me puedo aprender lo que es el fluido cósmico universal y quizás muchos, porque a través de las canciones nosotros aprendemos. Porque realmente es un tema profundo, tratar de comprender qué es el fluido cósmico universal, qué es el principio vital, qué es el ser humano, el perispíritu, el aura, el magnetismo, Dime, Nelson. Que me cuca. Es la arcilla del alfarero. Ah, Sí, alfarero, sí. bueno, ya Sí, de lo todas dice. formas, Lo dice un momentito. de todas formas, ya tenemos el coro, le pedimos permiso porque él lo acaba de escribir, o sea, es algo jocoso, pero realmente el ser humano aprende jugando, cantando, brincando, y hay temas que son, es más, yo le voy a decir así, hay temas que son de la materia, si es que estoy hablando correctamente, quinta esenciada, para poderlo comprender. Pero hasta ahí. Gracias, Laura, de verdad, porque lo has dado muchas veces y
Y nada, seguimos aprendiendo. Ahora les tengo esto. Los estoy invitando desde hoy a esta conferencia. Nos la va a dar Gregorio. Impacto social de nuestra huella ecológica el domingo 5 de octubre a las 10 de la mañana. Tuve la oportunidad de escucharla el jueves y es una conferencia, mira cómo dice aquí, nuestra huella no solo marca la tierra, sino el camino de nuestra evolución. Y si recuerdan el comentario ahorita de Nelson Rivera, que habló más o menos del consumismo, en otras palabras, ¿no recuerdan lo que él dijo? Nelson, ¿usted recuerda lo que usted dijo en una de las presentaciones de hoy? Pues tiene que ver con esto. Todo lo que nosotros dejamos aquí para nosotros mismos, ¿oyeron? Nosotros siempre pensamos para los que vienen, pero ¿sabes qué? ¿Quiénes son los que vienen? Nosotros mismos. Así que es una conferencia buena, tráete un amigo, porque es lo que yo hago, porque tengo 14 cajas de zapatos, 14 cajas de tenis. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues necesidades que entonces podría ser por esa necesidad, pero que realmente es una conferencia buena, necesito que ese día te traigas un amigo. Así que nuevamente es presencial, él va a venir aquí, Gregorio va a venir aquí, y como les dije, es una conferencia buena, y lo mejor que todo, que él la va a dar presencial y después queda grabada, que después tú la puedes volver a escuchar todas las veces que tú quieras, sí. Claro que sí, sí. Y yo se la puedo también enviar por su número de teléfono. Cógela que también yo te la envío, me quedo con tu número, por favor. Sí, sí, puedes cogerla. Así que nuevamente, de verdad, gracias por estar aquí. Hoy me hizo falta Robert, que lleguemos bien a nuestros hogares, que la semana sea bien buena, que nuestros pensamientos en la medida que sea posible sean buenos, positivos, que vibremos una frecuencia alta para que esa vitalidad que él estaba hablando ahorita, Laudelino, esa vitalidad que va tambaleando y la salud en nosotros que ya somos envejecientes, pues pueda estar mejor equilibrada. Que pasen un feliz fin de semana y merendamos por ahí porque hay café de San Sebastián. Qué bueno, gracias.